Ya va a estar grabándose. Bueno, dice, Bueno, sí, dice acá, lo que yo marqué, que dice que el análisis y el discurso se inscribe en el interior de giro discursivo, que está ubicado entre 1964 y 1974. Ahí empieza, como de alguna forma, a dar inicio a lo que sería el análisis y el discurso, que se deja de ver eh, a, a las palabras, al lenguaje como el uso de palabras y frases sueltas para empezar a construir sentido, profundizar el sentido de las relaciones que se establecen entre los sujetos. Claro, digamos que de alguna manera el discurso de la información, nosotros nos vamos a basar en el discurso de la información. O sea, hay muchísimos géneros discursivos, pero nosotros vamos a tratar de empezar a indagar y analizar discursivamente la información como un discurso. Es decir, la información es un discurso, la información en un formato de noticia, de opinión, de una crónica, de un editorial, en los distintos formatos o en los distintos géneros periodísticos, pero es información, en fin. Sí. Lo que vamos a intentar es justamente esto de cristalizar. ¿Qué es cristalizar? Es que se vea, se transparente todos los muchos ver sentidos en dónde se ve eso, digamos. Como claro, los ejemplo. muchos sentidos que de alguna manera el discurso hegemónico adquiere formas. Entonces, se establecen distintos sentidos sobre estas prácticas y sobre estos saberes cotidianos, que es una noticia, una carta, en fin, todas las prácticas cotidianas, las situaciones de enunciación volcadas en un texto. Entonces vamos a hacernos la pregunta, ¿cómo se construye ese sentido social? Justamente, como dice Girardot, los imaginarios colectivos a través del lenguaje. ¿El lenguaje qué es? El lenguaje, sí, básicamente es es un sistema, no sería sistema, pero es un código común de una sociedad. Claro, en realidad, sí, el lenguaje es la capacidad que tenemos los seres humanos de poder comunicarnos a través de un sistema de signos que es la lengua. Justamente acá también marqué, dice que el lenguaje es concebido como lengua viva, perteneciente a un contexto específico y hablantes particulares. O sea que es como que es propio de un contexto específico, de una sociedad, justamente, es decir, digamos, que pertenece solamente a esa sociedad, a ese contexto, digamos. Claro, digamos que tenemos la lengua y el habla. Dentro de la lengua es el sistema de signos verbales o no verbales. Ahora, el lenguaje es como más amplio. Es la capacidad justamente del ser humano de poder aplicar en todos estos sistemas en nuestro... La lengua vendría a ser lo que marca la teoría también, como el inicio, porque al inicio de la teoría marca cómo empezó el análisis del discurso. Empezaron como que se veía que era un sistema de comunicación de palabras sueltas, de palabras no concretas. A ver, yo te voy a ir explicando lo que dice el texto. Sí. Se inicia el origen o la génesis del análisis del discurso se inicia a través de la filosofía. La filosofía siempre se pregunta el porqué de las cosas. Sí. Y se va extendiendo por las distintas disciplinas sociales. ¿Qué significa el giro discursivo? Es como el giro discursivo es encontrar otro aspecto, ¿no? De todo de la lingüística, ¿no? En principio, para poder entender por qué se dice algo
y se adquiere un sentido. Es decir, cuando nos comunicamos no es solo la transmisión de un mensaje, de una información que está compuesta, esa información, ese mensaje está compuesto por palabras, y las palabras forman un código. No es solo la transmisión de esas palabras que conforman un código, por eso se codifica y se decodifica. Es como tratar de comprender más, digamos. Sino que el giro discursivo quiere decir, bueno, no nos vamos a enfocar solamente y acotar el análisis de la lengua en lo que se constituye como la oración, la estructura de la oración. Sí. Sino que, ¿por qué justamente? Porque la oración es un encadenamiento. El texto, por ejemplo, dice, primero se considera que el discurso es un encadenamiento de oraciones, una sumatoria de oraciones, ¿no es cierto?, que adquieren un sentido en un párrafo, en un texto. Eso, entonces, más allá de oraciones aisladas, sin sentido, lo que se busca es, bueno, las personas hablan con una coherencia, van construyendo oraciones, pero ¿para qué? Dándole un sentido, una significación a todo lo que dice. Sí. No solo yo puedo, porque sé la lengua castellana, decodificar lo que dice, entiendo cada una de las palabras, pero le doy la comprensión, esa es otra cosa. Entonces, para ahí va el giro, es como una vuelta de rosca, ¿no? Para hacerlo más metafórico. Claro. Entonces, lo va como evolucionando, digamos, el estudio. Lo va como evolucionando porque exacto, lo va... Claro, va más allá de analizar sintácticamente, semánticamente y morfológicamente una oración, sino que, bueno, estas oraciones, que son una sumatoria de signos, cada uno adquiere un valor. ¿Te acuerdas que veíamos en semiología? Adquiere una significación. Bueno, entonces se le empieza a profundizar en los sentidos y las relaciones que tienen los sujetos hablantes con ese sentido. O sea, los sujetos hablantes, lo más importante acá es que el análisis del discurso lo que permite es visualizar la incorporación de cómo se introduce el sujeto hablante en esos enunciados. Claro. Se ve también eso va a salir más adelante en la teoría también. Los roles que hay en cada situación. Claro, cómo la realidad se construye socialmente a partir de esa lengua, de ese lenguaje. Sí. Todo el tiempo, todos los discursos, todos los textos, las publicidades, qué sé yo, las telenovelas, las series, ahora la película esta que está tan polemizada, que es la de Guillermo Francella. ¿Por qué está polemizada? Porque es una manera de construir socialmente una realidad. Sí. Algunos estarán en contra, otros a favor. ¿Es la realidad real? Podríamos decir así. Y no, es una parte, es un fragmento. Yo a través de un guión, de una historia contada y que es contada por alguien, y ahí aparece ese sujeto hablante, esa subjetividad que tiene cualquier discurso, sea o no. ¿Te acuerdas que la clase pasada hablábamos de una noticia? Bueno, hay subjetividad y no objetividad. Bueno, este guión lo construye una persona desde una mirada y quiere mostrar y quiere llegar al público y a su destinatario, dándole un sentido a esa realidad social que construye a partir de su lenguaje cinematográfico, que es contado a través de estos 16 personajes, que es la realidad que a algunos les puede gustar o no, pero es una parte de la realidad. Siempre se trata siempre se ve una parte, ¿no es cierto? No, que es lo que vimos en la clase pasada. Exacto, es una perspectiva, es una mirada nada más. Entonces aparece el sujeto hablante que se integra justamente al funcionamiento de estos enunciados. Y ahí, ¿cómo? Formando, ¿te acuerdas que yo te decía de prácticas ideológicas? Las ideologías, las formaciones ideológicas son las que dan como resultado unas prácticas discursivas, y esas prácticas discursivas se
se reflejan en el decir cotidiano, ¿no? En los discursos sociales que son como lo legítimamente permitido en una sociedad. Sí. Entonces, comienza, Mengueno dice, analiza todo ese encadenamiento de enunciados que él en ese momento, bien lo decís con esa fecha, lo denomina discurso. Después, otra mirada en ese momento, en 1970, viene Benveniste. Benveniste, que él empieza a ver y comprende la lengua como el sistema de signos. Y él dice ahí, a través de la teoría del aparato de la enunciación, dice que el sujeto, es lo que le interesa analizar, es lo que te decía, cómo se inscribe, cómo se empieza a reflejar y a aparecer en sus enunciados. Sumado a esto, viene Oswald Ducrot y Gebrat Orecchione, que es el texto que yo creo que estaba dentro del dossier que yo les di impreso. Él le suma ese carácter dialógico del discurso. ¿Qué quiere decir esto? Tiene una estructura dialógica. ¿Qué será una estructura dialógica? A ver. Dialógica que viene de dos direcciones. Dialógica, que tiene como sería un doble sentido. Tiene un ida y vuelta, sí. Es decir, tiene dos elementos que intervienen. El yo que enuncia, que emite, y el tú, que es el destinatario. Exactamente. Bien, entonces, él habla también de la subjetividad del hablante. Esto que decíamos, bueno. Y después también va a aparecer Jacobson, Roman Jacobson y Roland Barthes, que justamente hablan de la naturaleza comunicativa que tiene justamente este sistema de signos, que es la lengua. Sí. Entonces, todos van aportando a lo mismo. Claro, van aportando a lo que sería la disciplina del análisis del discurso. Claro, cada uno de los autores, ¿no? De estos estudiosos de la lingüística, de la semiología, de la semiótica, porque además también empiezan a haber otras disciplinas, ¿no? En donde se aplica todo esto que es la antropología, la sociología, la psicología, todo esto, el campo de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, Austin y Searle hablan desde la pragmática, es decir, la pragmática, ¿qué es? Es la puesta en acción. Sí. La pragmática es el hacer, es la praxis, es cuando yo hago algo. Entonces, ellos dicen que hay actos del habla. Hay la llamada performatividad, en donde se considera que en el mismo momento que yo hablo, ahí, en ese acto de hablar, realizo una acción. Por ejemplo, algo tan sencillo como cuando el sacerdote casa a los novios o el juez casa en el registro civil a una pareja. Yo los declaro marido y mujer. Está emitiendo un enunciado que en el mismo acto se está produciendo una acción que es la de casarlos. Claro. Lo mismo pasa con el juez cuando condena. Y se lee la condena, se condena a fulano de tal, en ese mismo discurso ya está generando el acto de condenar a una persona que va a ser privada de la libertad. ¿Ok? Entonces, hay toda una intención de lo que se dice, ¿no? En ese acto de hablar y el efecto que causa. De ahí vienen todas las reglas conversacionales. Y que también está vinculado con la estructura dialógica. Las conversaciones tienen un porqué. Cuando yo voy a conversar de algo... Tenemos un tema. Exacto, tengo un propósito, tengo una intención. No es lo mismo que el diálogo. Tiene una estructura dialógica, pero mirá la diferencia entre decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
que conversar, que sentarse a conversar, a convenir, a congeniar algo. Cuando ya hay una intencionalidad, ya ese diálogo se vuelve conversación. ¿Bien? El diálogo sería como un poco más, a ver, no sé si decir formal. No, es como algo más sencillo, como algo más cotidiano. Claro. No, yo lo veía al revés, la conversación como algo más cotidiano. No. O sea, la conversación puede ser una conversación puede ser formal o informal. Yo puedo conversar con mi amigo, puedo conversar, pero también puedo conversar temas de negocios, por ejemplo, en fin. Sí. Bien, y después está la mirada sociológica, o sea, ¿qué significa hablar? ¿No? Es decir, el hablar significa en una sociedad establecer y tejer vínculos, ¿no? Desde lo sociológico. Las sociedades evolucionan a partir de la comunicación, del habla. Sí. ¿Ok? Sí. Y cada cosa que se habla, en el hablar se construye sentido, se construye cultura, se construye identidad. ¿Ok? Sí, profe. Y después, bueno, viene Michel Foucault, ¿no? Con toda la arqueología del saber, que es también una mirada un poquito más compleja, ¿no? Que habla, él le denomina dispositivos enunciativos. Son como... Ahí no sé, no pude llegar, no claro, terminé de leer. Son como las propias prácticas discursivas. ¿Qué es un dispositivo? Dispositivo es como... no. Búscalo tenés ahí un... Sí, tengo acá el texto. No, búscalo en el, a ver qué significa, el significado, a ver, busco yo. A ver. Sí. El dispositivo, según la Real Academia Española, es el que dispone. Que dispone. Dispositivo que dispone. Son mecanismos. Bien. ¿No? Dice, se dispone, cuando yo me dispongo a hacer algo, generalmente es a realizar una acción. Una acción, sí. Y De disponer. por eso, claro, por eso la teoría marca los dispositivos de la enunciación, digamos. Acá, profe, sinceramente, no lo llego a comprender bien. Hay parte de la teoría que sí, que yo las entiendo y las marco. Y hay partes que no. Espérame que los busco porque yo A ver, leí lo que me pidió. A ver, Ahí está, acá es está. muy fácil. Sí, Así te lo digo sencillamente porque, bueno, Foucault es complicado de entender. Pero él justamente en la arqueología del saber es como dice que históricamente, ¿no? sí, Habla de dispositivos enunciativos, es decir, de frases, de reglas, de mecanismos en el habla para llevar a la acción algo. Por ejemplo, hay instituciones que marcan que construyen dispositivos que son, por ejemplo, los protocolos. sí. Entonces son reglas de producción. Sí, Habla de de hecho formaciones. hay de hecho de protocolos, hay lugares donde hay códigos. Exacto, son formaciones Los discursivas. códigos. Profe, Son como reglas y formas de hablar. puede ser, por ejemplo, no sé si va como ejemplo, pero los códigos de hablar, los códigos nosotros veíamos en la materia, no me acuerdo la materia cómo se llama, veíamos que inclusive había lugares que tenían inclusive códigos de vestimenta. No sé si va al caso, digamos.
que vos para ir a ciertos lugares tenías que ir vestido de una forma que te decían en el lugar que tenías que ir de esa manera. Eso se Claro, puede tomar como ejemplo también. Como una claro. etiqueta, sí, una forma de vestir, digamos. Cuando él habla de arqueología, ¿qué es la arqueología? Es el estudio de los restos, ¿no? Los restos, sí, Humanos, pero sí, él en este caso dice que es el saber. Entonces no se refiere a restos físicos, sino que Michel Foucault, para analizar el discurso y el sí. conocimiento, busca determinadas reglas y condiciones históricas, o sea, va como al hueso, a eso quiere decir. No sé, busca estas condiciones históricas que hacen posible ciertas afirmaciones, ciertos saberes en un momento determinado. Entonces, hay reglas para hablar, como vos decías, código de vestimenta, para hablar de determinada, Claro, o sea, manera. lo mismo sería para el habla, digamos, un código, una determinada forma de hablar. Claro, por ejemplo, cómo se consideraba a los enfermos mentales. Antes se les decía locos, ahora, ¿no? Son personas con situaciones mentales, con problemas mentales. Con lo mismo, ahora se le dice a los chicos con capacidades diferentes, antes se le decía discapacitado, por ejemplo. Claro, Antes, tal cual. Entonces, sí. ¿cómo él examina en su teoría las palabras, ¿no? Y cómo surgen los discursos sobre determinados temas y que llevan a prácticas discursivas, ¿no? Para ser posible. Entonces, por ejemplo, él habla Foucault es el que habla de los dispositivos de control en las cárceles, ¿no? El Claro, sí, panóptico. sí, Entonces, exactamente eso le iba a decir, el panóptico, que decía que todos tenían como un control, como que alguien nos estaba controlando o tenían a alguien que bueno, tenía eso es un algo dispositivo, físico. por ejemplo. El dispositivo, Sí, no sé, una cámara de seguridad, ¿no? Y él sí, hablaba, por ejemplo, de las cárceles, de las escuelas, en de donde las hay escuelas también, sí. formas ya establecidas de códigos y de reglas que hay que cumplir. Si se va fuera de eso, ¿no? Y así se entendían las personas, se entiende a través de la lengua. Por eso él habla de eso, ¿no? Cómo va surgiendo el saber, cómo el conocimiento se va transmitiendo a partir de palabras, de códigos, de reglas, de formaciones discursivas, y que van estableciendo también estereotipos y formatos de personas, ¿no? Como que se les pone rótulo, ¿no? Bueno, es complicado, pero no nos vamos a pasar en la teoría de Foucault, la vamos a pasar. Después viene Bakhtin, que bueno, él habla un poco de los géneros discursivos, ¿no? En donde Bakhtin dice que cada esfera del uso de la lengua eh, se da a partir de tipos estables de discursos. Y también Bakhtin habla de una estructura dialógica. Lo interesante de lo que dice Bakhtin en la estructura dialógica es la vinculación con el contexto. Es el primero que vincula el contexto socio, histórico y cultural. De ahí aparecen los géneros discursivos primarios y secundarios. Por ejemplo, una conversación cotidiana es un género primario. Un género secundario es ya donde hay una intervención, un libro, por ejemplo, o textos que aparecen los periódicos, los medios de Claro, comunicación. sí. Esos Habla como algo son más complejo. otros tipos de discursos, claro. Exactamente, sí. Es decir, que Bakhtin dice que hay formas ya estables de hablar discursivamente en distintas esferas de la vida cotidiana. Por ejemplo,
vos sabés qué vas a decir en un funeral. No vas a decir, ¡ay, feliz cumpleaños, felicidades, te felicito! No, vos vas y ya hay estructuras dialógicas establecidas, ¿no? Y te doy el acuerdo a los pésame. contextos. Claro, te doy el pésame, lo siento mucho, que en paz descanse, que eso de la luz no tiene fin, no sé qué, bueno. Son frases con frases hechas que uno que ya conoce, que se utilizan, las entiende. Capaz que si yo a otra persona, en otra cultura, en otra sociedad, digo, la luz que no tiene fin, ¿qué? ¿Qué me estás hablando? Más o menos eso. Te lo estoy haciendo como muy llano para que lo entiendas. Sí. Esos son los géneros discursivos. Hay como desde los más simples, que son las conversaciones establecidas, ¿no? Como los saludos. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Así. De otra, a ver, otro ejemplo sería, por ejemplo, más específicos y más complejos. Otro ejemplo, por ejemplo, lo que usted decía de los funerales, en otros, me contaba mi papá, me decían que en otras culturas, un funeral, al contrario de la cultura nuestra, es como motivo de celebración, digamos, porque se decía que nosotros generalmente lloramos a la persona porque se nos va. Claro, es una pérdida, pero es lo inverso, digamos. Claro, para culturas orientales, por ejemplo, es el paso a otra vida. El paso claro. A un estadio más confortable o más perfecto. Sí, ¿no? Sí. Bien. Sí. Bueno, después, Grice habla de presupuestos y sobreentendidos. Todo eso son distintas teorías que aportan, ¿no?, al análisis del discurso. Vos los podés hacer un análisis de discurso teniendo en cuenta todas estas teorías, todos estos teóricos, ¿no? Él habla de presupuestos y de sobreentendidos, de los llamados implícitos. ¿Viste? Cuando vos decís, pero implícitamente, es decir, no está escrito, pero de alguna manera se sobreentendido. Se sobreentiende, se connota, se comunica. Entonces, él habla de que esos implícitos, esas formas de presupuestos y sobreentendidos, se logra vislumbrar o cristalizar a través de procesos inferenciales. Es decir, todo hablante, cuando lee, cuando interpreta y comprende, va sacando conclusiones, va haciendo inferencias. Entonces, ese proceso inferencial se activa cuando yo leo y comprendo, y le encuentro ese doble sentido, ese sobreentendido ¿te acordás cuando hablábamos de denotación y connotación? Bueno, la connotación es ese mensaje parásito que está que siempre va de la mano, y que claro, sería como con mis capacidades encubierto, digamos. Claro, con mis hablarlo de otra manera. Con mis competencias lingüísticas, culturales, sociales, ideológicas, yo puedo inferir. Yo lo activo y se plantea ese juego conversacional, como por ejemplo la ironía. Si yo estoy diciendo algo irónico, está literalmente diciendo una cosa, pero en realidad dice otra, que si la otra persona entiende ese juego conversacional, que se da a partir, por ejemplo, de un tono de voz. Yo entiendo que es una ironía por el tono irónico. Ay, qué tarde que llegás, o qué temprano que llegaste hoy, ¿no? Si yo lo digo de esa manera y llegó tarde a trabajar, vos siempre llegando temprano, ¿no? Estás diciendo una cosa literalmente, pero en realidad es otro. Lo sobreentendés, lo inferís a partir de la tonalidad irónica en la que me lo está diciendo, porque además no es una realidad, es todo lo contrario. ¿Qué pasa con las personas autistas? Ellos toman todo literal. No se puede, claro, no se puede tomar Si vos le decís a mi sobrina, por ejemplo, mi sobrina tiene autismo, tiene 9 años, y vos le decís,
ay, qué temprano llegaste hoy, ¿no? Y es, no sé, las 8 de la noche, se va a quedar quizás pensando, ¿por qué me dice eso mi tía? No, estás equivocada, tía. Son las 8 de la noche, ya es tarde, y así te puede cuestionar, porque lo toman literal, o sea, no hay forma de que haya para ellos un presupuesto o un sobreentendido. Sí. Y bueno, después ya en 1980, para seguir esta línea de tiempo en la que vamos viendo, aparece uno de los autores que habla sobre el análisis crítico del discurso, que es otro formato, otro abordaje, ¿no? De las prácticas discursivas, que tiene una postura mucho más problematizadora, por eso es análisis crítico, que es Theo van Dijk. Que es, claro, Van Dijk, que es lo que hasta lo más actual, digamos, también. Porque hoy en día se usa, se estudia, el análisis del discurso tiene un análisis crítico. Claro, ¿qué es lo que va a investigar la teoría del análisis crítico? Cómo los discursos reproducen, por ejemplo, el abuso de poder, la dominación, la desigualdad social, el racismo. Que es lo que hablábamos nosotros también la vez pasada. Claro, entonces, cómo todos esos discursos, ¿no es cierto?, acceden a estructuras discursivas y de comunicación que son aceptadas y legitimadas por la sociedad, básicamente. Entonces yo lo que voy a hacer a través del análisis es descubrir eso. Eso que está reproduciéndose, como por ejemplo, no sé, esto es lo que justamente bien lo recordás de la vez pasada cuando hablábamos del discurso machista o esto de mirar a la mujer como un objeto, ¿no? A través de un discurso. Entonces, el análisis del discurso viene a descubrir, eso está reproduciendo una ideología que ya está fuera de lugar o debería estar fuera de lugar porque no se respetan los derechos de la mujer. Se le ubica a la mujer como un objeto, como algo quizás hasta como una mercancía. Después dijimos que eso se reproduce en la sociedad. Claro, hay un acceso justamente a estos como algo más allá, legitimados. Claro. Y al Por ser ejemplo, legitimado ya va más allá, porque ya la sociedad lo toma como modelo. Y al tomarlo como modelo... Claro, por ejemplo, hay crónicas policiales que son, que también tienen un abuso de poder. ¿Por qué? Porque utilizan peyorativamente siempre al delincuente, o sea, ya es como que arman como campos semánticos. Sí, sí. Por ejemplo, el villero, o sea, ponen en determinados lugares a como estereotipos de personas y ya le hacen un juicio de valor. No sé, miren, en Villa Fiorito ya sos un marginal. Le doy un ejemplo, por ejemplo, veo que ahora el tema actual es lo que pasó con Independiente de Avellaneda, lo que pasó con la Universidad de Chile. Bien, en un momento el policía relata a uno de los barras de Chile, le dice, lo trata de negro chileno, lo trata el policía de negro chileno y le empieza a pegar por ser chileno, le empieza a dar como, le empieza a pegar al policía, le saca la ropa y le pega al policía, le dice negro chileno y él no estaba haciendo nada porque no era parte de la barra, él solamente estaba en la tribuna. Y la policía empezó a pegarle, digamos. Es como que, por ejemplo, ya tenemos lo mismo ellos también a nosotros, por ejemplo, volviendo al revés,
los hinchas chilenos que quedaron acá, en Argentina, a alguien que veían con la camiseta de Independiente, le pegaban, esté en la calle, donde sea, le iban y le pegaban en patota, iban y le pegaban. Claro, pero mira, eso es un hecho real. Sí. Ahora, si viene el periodista o el cronista que va a cubrir ese hecho, ¿no? Sí. Y pone como protagonista al policía, ¿no? O sea, en el orden de los mensajes, por ejemplo, ¿no? En los titulares o en el orden en el que va las voces, cuando yo priorizo unas más que otras, sí. Por ejemplo, le daría más la palabra, o haría que se escuche más la palabra, la voz del policía diciendo negro de mierda, sí. Y no pondría en el mismo nivel o haría un equilibrio entre las citas o los testimonios de los chilenos, ocultaría eso. Ahí hay un abuso de poder. Claro, como que proviene de una ideología. Digamos. O sea, claro, yo estoy replicando, sí. ¿no? Sí. Esa discriminación por ser xenofóbica, en este caso. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces, cuando no se da una visibilidad, por ejemplo, a determinados sectores marginales, por ejemplo, los aborígenes, se replica eso, es decir, por ejemplo, en un titular, la información, no sé, de que los aborígenes están queriendo reclamar sus tierras por sus derechos y qué sé yo, se los pone tan fácil como esto, ¿no? En un diagrama de una página muy chiquito, casi que ni se lo enuncia, y un titular, no sé, de político o algo importante, ahí se ve claramente que no hay una igualdad ¿no? En el tratamiento. No por el espacio que le dan, digamos. Exacto. Porque no le dan la misma trascendencia, en realidad es la misma trascendencia a una noticia que a otra. Claro. Así que bueno, y después ya para ir terminando, vamos a ir a entrar habla el texto del primer capítulo de la teoría de la enunciación, que va a tener como objeto de Emile Benveniste, ¿no? Vuelve a este aparato formal de la enunciación, con la teoría de la enunciación, que dice que el objeto de estudio justamente es el analista tiene que revelar las huellas y las marcas del hablante en el enunciado. Eso también lo leí, sí. Porque son significativas para poder reconstruir el sentido del texto. Eso es lo que vamos a ir navegando y vos vas a ir determinando huellas o marcas. Para mí eso es lo más difícil. Para mí eso es lo más difícil porque lo que dice la teoría es que uno tiene que ser capaz de identificar las pequeñas huellas, porque ellos hablan de huellas discursivas, lo toman de esa manera. Pero no es difícil, porque vos me estuviste dando ejemplos concretos y eso es, o sea, no creas que es tan complicado. Ajá, sí, profe. Entonces, una de las marcas son los deícticos. Los marcas, de hecho, ¿quiénes son? Deíctico de persona, deíctico de lugar, deíctico de... Exacto. Sí. Hay una presencia de un yo, hay una estructura, vuelve a la estructura dialógica que habla Bakhtin. La presencia del yo que se configura siempre por la existencia y la presencia de un tú. ¿Ok? Siempre que hay un yo, hay un tú. Hay un tú. Ese claro, yo puede ser en primera persona o... Que sería, es lo mismo, profe, le hago una o una persona del plural. Le hago una pregunta. Es lo mismo, lo que usted dice, cuando hay una presencia de un yo, hay un tú. Es similar a enunciar, ¿cómo es? Enunciatario y enunciador. ¿Es lo mismo o es enunciador similar? Y enunciatario. Sí, es lo mismo. Acordate que el enunciador y el enunciatario son figuras, ¿no? Abstractas,
que se van construyendo. No, pero para más o menos llevarlo a una, como para comprenderlo mejor también, digamos, para ver si es lo mismo o no. Sí. Sí, está bien. También se habla de locutor y de Sí, alocutario. y alocutario. El locutor es el que enuncia, es el interlocutor. Los dos son interlocutores. Sí. Bien. Entonces, Sí. el locutor es el que enuncia y el alocutario es Locutorio al es que el que recibe. ¿Mm? Sí. Entonces, ese hablante, que vendría a ser el que enuncia, el locutor, el enunciador, marca su posición por medio de índices. ¿Qué es marcar su posición? Es desde donde construye esa realidad social, desde donde le da sentido a determinadas y comprende determinadas situaciones. ¿Mm? Por ejemplo, es desde donde se para a juzgar, por ejemplo, un hecho que está mirando desde afuera. ¿Mm? Entonces, así como hay periodistas que van a hacer crónicas y van a hacer artículos de opinión defenestrando a los argentinos por su comportamiento en la cancha, otros van a decir, no, los argentinos somos los más dioses, son los que se Lo va a tomar comportan bien, son como los chilenos. lo más vivo, digamos. Fíjate que es el mismo hecho. Sí. Es un mismo hecho, un mismo acontecimiento real que se vuelve un hecho periodístico cuando trasciende y es transmitido por los medios de comunicación, ¿no? A través de un género periodístico. Sí. Pero son el mismo hecho contado desde puntos de dos vista, formas diferentes. desde posiciones de hablantes diferentes. Diferentes. Sí. Quizás un periodista chileno lo va a contar desde allá y va a tener una mirada muy subjetiva a favor, quizás, de los chilenos. De los chilenos. Y nosotros vamos a tener una visión a favor de los hinchas independientes. Claro, entonces lo hace a través de los llamados índices, que pueden ser deícticos, que pueden ser los pronombres personales, los adverbios, también hay, como dijiste, deícticos de tiempo, de lugar. De lugar. Y también a través, otros de los índices, son los subjetivemas y las modalidades, que también son formas o llamados elementos lingüísticos, que remiten siempre, o sea, están relacionados y dan cuenta de la participación del sujeto hablante en la situación comunicacional. Profe, ¿me puede refrescar el concepto de subjetivema? Que yo lo leí, lo vi en la teoría, lo marqué, pero no ¿me lo puede decir de nuevo? El concepto de subjetivema. Pueden ser adjetivos, pueden ser sustantivos, pueden ser palabras o frases Sí. que están cargados de un juicio de valor. Ahí está. Lo dice la palabra, subjetivema. Subjetivo. Claro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo puede, en vez de, cuando yo digo despectivamente, la chinita esa? Ahí tiene una... O el boliviano, claro. Claro, sí. Sería... Ahí ya estás agregándole un juicio de valor. Un juicio de valor, una carga, digamos. Claro, Porque tiene que ver con el sentimiento, con lo que piensa el enunciador sobre ese... Ahí en la teoría, en el texto da el ejemplo de, por ejemplo, de no sé, ¿cómo es que decía? En vez de decir una casa humilde, el rancho. Un rancho, sí. O la casucha esa, ese término de casucha, a vos ya te da... Como despectivo. Claro, ya la propia palabra ya tiene un sentido, una significación. Eso es el subjetivismo. Perfecto. ¿Okay? Pero ya lo vamos a ir viendo. Bien, entonces lo que
busca la teoría de la enunciación es rastrear las marcas que revelan justamente la presencia del sujeto y encontrar estos puntos de anclaje, ¿m?, que van tejiendo sentido y que hacen visible la subjetividad del hablante en el discurso. En el discurso, claro. ¿Ok? Así que bueno, lo que vas a hacer como tarea, ¿vos te acordás? Tarea. Sí, profe. Sí, profe. Esta es la carta de Alejandro Lerner. De Alejandro Lerner, sí. ¿La tenés? Sí, la tengo. Sí. Bueno, entonces, vos lo que vas a ir marcando en la carta es quién enuncia. La figura del enunciador, locutor, como vos lo quieras llamar, y el alocutario. ¿A quién le dirige la carta a Alejandro Lerner? Acordate que Alejandro Lerner es la persona de carne y hueso. Claro. En su relato se va a construir un enunciador que va a tener toda una ideología, un punto de vista desde donde construye su enunciado y su realidad, que la quiere transmitir a ese enunciatario que hay que ver, o al locutario, que descubras quiénes son, que puede ser algo figurativo, no sé, todos los argentinos, no es alguien puntual. Profe, le voy a adelantar, me parece que, como usted dice, la carta no lo dice en concreto a alguien, marca a toda una sociedad, los argentinos en este caso. Claro, bueno, fíjate Hace una entonces, comparación entonces vas a marcar eso, sí, los interlocutores y los índices o deícticos de tiempo y de espacio, espaciales y temporales. deíctico de tiempo y espacio. ¿Ok? Sí, profe, espérame que termino de anotar. Espacio. Listo. Bueno. Sí, profe. Entonces sería marcar quién enuncia y marcar deícticos de tiempo y espacio. Vos marcás lo que vos puedas. Después, ya la próxima clase vamos a ir, si podés leer lo de la enunciación, la teoría de la enunciación que yo te di en el dossier, la parte de teoría de la enunciación, remarca lo de los deícticos, la parte teórica de los deícticos, el yo inclusivo, ¿te acordás? Sí. Nosotros inclusivo, el exclusivo, bueno, ahí está bien clarito en el texto. Sí, y también habla de los deícticos de tiempo y espacio, es el aquí y el ahora. Si está hablando en presente, cuál es el presente, si coincide con el presente de enunciación, o sea, con el presente en el que se está enunciando. Está enunciando. Bueno. ¿Cuál es el pasado? O sea, ¿a qué hace referencia con allá, aquí? ¿Cuáles serían los espacios en el que se maneja el texto? Yo me acuerdo que lo marco en el texto y después, claro, lo vas desarrollando, lo desarrollas bien ahí, lo desarrollo bien ahí abajo, ¿no es cierto? Deíctico de persona, deíctico de lugar, Si por querés ejemplo. marcarlo con rojo a los deícticos de persona y especificar en qué partes y quién sería ese yo que habla, ese yo que enuncia. Perfecto. ¿Y quiénes serían o dónde aparece representados los enunciatarios? ¿En qué índice, en qué marca, en qué huella? Sí, ya la tengo leída también en la carta, o la estuve leyendo, porque usted me dijo en la clase anterior que empiece a leer también. Sí. Buenísimo, entonces. Bueno, ya son las 8 de la noche. A usted, pero profe, ¿quiere que se la mando al correo o lo hago? No, lo vamos viendo. Perfecto, listo. Entonces lo hago y después lo vemos en clase. Bueno, profe. Quizás me la podrás mandar un rato antes, o la tenés ahí y compartís pantalla. Yo creo que vos también podés compartir pantalla, entonces creo que es así. Entonces yo veo y vos me vas indicando y yo te voy diciendo, no, ahí no, eso no va, eso no corresponde o sí.
Me parece que Ojalá es más. lo hacer bien, profe. Ojalá ¿Sí? sí, lo voy a hacer bien, profe. Lo voy a hacer bien. Lo voy a hacer bien. Bueno, que tengas un buen fin de semana. Nos Bueno, vemos profe. la semana que viene. Bueno, profe. Igualmente, ¿Vale? profe, que tenga un buen fin de semana y ya nos estamos viendo la semana que viene. Ok, gracias. Gracias a Saludos. ti, profe. Que tenga Chao, buenas chao. noches. Buenas noches.